hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Mesa Central Digital. Iba a decir, bienvenidos a Tele 13 Radio. Pero también, aquí estamos, en Tele 13 Radio, con Santiago cubierto, con 9,9 grados a esta hora. Miren la nieve. ¿Eso dónde es? ¿Me pueden contar? Farillones, mira, Farillones con nieve, se ve bonito. Y tenemos Providencia con esa nubosidad. Se hablaba de lluvia, como que no estuvo, no sé si se puede hablar de lluvia realmente en todos los sectores de la región metropolitana. Temprano decían que en Puente Alto estaba lloviendo con más fuerza, pero no se notó tanto, más al centro. A propósito de eso, de la no lluvia o de la lluvia, mi canción para ustedes hoy es Umbrella, de Rihanna, porque un día como hoy llegaba al número 1 y se mantuvo ahí, en el número 1, por 10 semanas consecutivas en Estados Unidos, en el Reino Unido. Umbrella. Una canción para la lluvia, pero que hoy día vamos a tener que guardar esos paraguas al parecer.
10 días para responder y comparecer ante la comisión, ya sea él o su abogado representante. Las determinaciones que hemos tomado hoy día son meramente administrativas. Vamos a hacer sugerencia de invitados desde aquí al viernes y nuestra primera sesión va a ser el próximo lunes. Es una semana legislativa, por lo tanto nos vamos a encontrar acá en Valparaíso y ese día lunes, teniendo la lista de invitados sugeridos, más la información respecto de cuántos días van a correr para la comparecencia del acusado, vamos a convocarnos durante esa semana. Esa semana, previa a la comparecencia, nosotros no podemos entrar al fondo de la acusación y por lo tanto los invitados que queremos hacer venir tienen que ver con el tema técnico propiamente tal, con el tema financiero. Ahí estaba entonces, abordar el tema técnico y ahí es donde están algunos de los puntos, ¿no? Lo que se ha dicho por parte de quienes están en contra de la acusación. Ayer apareció también una carta en donde más de 50 economistas decían estar en contra de esto. Más allá del ámbito político, decían puede ser riesgoso que se comience a y ahí es donde algunos tienen reparos más allá del ámbito político en sí, en donde algunos pueden decir efectivamente el Frente Amplio completo tuvo mal manejo como partido, ¿no? como gobierno en materia económica. Entonces ahí se abría el debate. De hecho, desde el Frente Amplio, la diputada Gael Llomas decía, bueno, entonces no lo dijo tal cual, pero parafraseando un poco lo que intentaba decir es que si esto va a ser así, se está castigando, se está acusando a un exministro de Hacienda porque hay un mayor déficit del que se estipuló, queda un poco de cajón que, considerando también las modificaciones que se han hecho a las cifras, que ya se han planteado metas y que se está tramitando una mega reforma, si no se cumplen las expectativas que hay de crecimiento, de mejoras en la economía en un tiempo más, al que se va a tener que acusar es al ministro Jorge Quirós. Eso también ha marcado harto el debate. Se ha hablado entonces de esa temporada también de acusaciones, pero dicen algunos que es particularmente grave cuando se pone en riesgo como al Ministerio de Hacienda y que ahí podría también complicarse todo. Escuchemos lo que decía el diputado Luis Sánchez, que parte de la comisión y además del Partido Republicano, conversaba esta mañana con Iván Valenzuela en Mesa Central sobre las razones que dicen son las que hay para acusarlo, porque es necesaria esta acusación constitucional. Lo utilizaba el jefe de bancada republicana el otro día, cuando se presentó la acusación, es que aquí hubo un intento de maquillar las cifras, de ocultar números, de mentir respecto de las cifras fiscales. ¿Usted comparte ese argumento? Mire, Iván, yo no soy economista, pero me he sentado a ver los números y la verdad es que las brechas entre lo que estaba originalmente proyectado y lo que terminó ocurriendo son tan grandes que creo que es muy difícil sostener que esto es un error, en el fondo un traspié, calcularon mal un número o no consideraron alguna variable y esto creció un 0,1, un 0,2. Estamos hablando de magnitudes muy grandes entre, por ejemplo, el déficit. El déficit que terminó siendo mucho mayor en el gobierno anterior de lo que estaba proyectado. La deuda. Esto que se ha planteado en el fondo de que, y es importante que lo discutamos en profundidad para que se aclare muy bien qué fue lo que ocurrió, que había deuda que no estaba anotada. ¿Y eso con qué fin se hace? Bueno, para que no superemos los umbrales de la deuda recomendada a nivel internacional y no aumente nuestra calificación de riesgo como país, que es muy complejo. Incurrir en más gastos, y esto quizás es lo más difícil de justificar, que es ir autorizando durante el año mayor gasto de lo que estaba aprobado por la ley de... Bueno, ahí está entonces, dicen es el mal manejo y esas diferencias en las cifras son tan grandes que cuesta quizás no creer que hay incluso cierto dolo
parte de lo que conversaba el diputado. Ahora, sobre la frase de Gael Jomans, ¿no? Y de esta posibilidad de acusar ahora más adelante, si no se dan los números como espera el gobierno, al ex ministro Quirós. También habló el diputado Sánchez. Escuchemos la respuesta que hacía a la diputada del Frente Amplio en general. Supone el comentario de Yoman, estoy haciendo la exégesis yo, digamos, no es que lo haya dicho ella, pero lo que se entiende es que no se puede acusar a alguien porque los supuestos son equivocados, porque hay muchas cosas en la economía que son difíciles de comprobar, y lo que al menos pueden verificar los expertos es si los supuestos con los que se trabaja son supuestos leales a la realidad y no son supuestos antojadizos, arbitrarios o eventualmente dolosos, digamos, ¿no? Ese es el punto. Sí, yo entiendo el punto, Iván, pero yo creo que es un punto que deja manifiesto la lógica con la que el Frente Amplio ve la función pública, que quedó clara también en toda la gestión del gobierno anterior, que ellos creen que equivocarse da lo mismo, y equivocarse con la plata de todos los chilenos da más lo mismo. Y nosotros creemos todo lo contrario. Nosotros creemos que aquí la función pública debe cumplirse con un estándar de seriedad, de lealtad con todos los chilenos, y el que se equivoca se va para la casa y paga las responsabilidades, y no puede haber un blindaje político a quien hace un manejo tan deficiente e incluso eventualmente malintencionado de las platas de todos los chilenos. Ahora, bueno, la comisión entonces va a revisar y va a sesionar la próxima semana. ¿Cuáles son las otras interrogantes que hay en torno a esto? ¿Cómo se va a votar? Se ha dicho mucho que la Cámara cuenta con los votos necesarios para aprobarse. Se dijo también que si no se intentó frenar por parte del gobierno, aunque ayer el ministro de Hacienda dijo, yo quiero ser muy claro en que esto no es una acción que viene desde el gobierno ni tampoco desde el Ministerio de Hacienda. Estamos por sobre cualquier tipo de acusación. Esto depende también de las decisiones que se toman en el Congreso. Pero hay quienes decían, si no se trató tampoco de contener por parte del Ejecutivo, sí había un poco la regla de decir entonces que actúen en bloque, que esto salga bien. Y ahí se han ido las bancadas han ido diciendo cómo deberían votar. En el RN se dio libertad de acción porque hay quienes están en contra y quienes están a favor. De hecho, hay quienes firmaron desde RN esta acusación. Y surgen ahí también lo que pasa con la UDI, que dijo, nosotros tampoco firmamos, pero la vamos a apoyar y vamos a dejar también que se defina en el Senado. Ahí también surgen... el Partido de la Gente es muy relevante porque tiene una cantidad de votos importante, y apareció ayer en medio de donde las bancadas estaban pronunciándose. Se dice que sin problema tienen 79 votos para que esto prospere en la Cámara. Apareció Pamela Giles, el Partido de la Gente, y ella criticó ambas veredas. Dijo, acá esto probablemente en el Senado va a morir. No lo dijo tal cual, pero dijo, esto probablemente va a morir. Habló de la derechita cobarde, que sabemos que le molesta harto a Chile Vamos. Dijo, la derechita cobarde va a pactar y esto ahí va a quedar y va a quedar sin sanción el señor Grau. Y luego dijo, entonces, acusemos, ¿por qué no? Si son tan choros, ¿por qué no se acusa? Así lo dijo ella. Si son tan choros, ¿por qué no se acusa a Boric? Que él sería el responsable, refiriéndose al ex presidente. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. Yo les recuerdo, creo que no tengo que recordárselos, que fui la primera y la más fiera oposición a Boric. Cuando republicanos cazaban moscas y Chile Vamos llegaba a acuerdos, la derechita cobarde llegaba a acuerdos con el socialismo democrático, que es exactamente lo que va a ocurrir con esta acusación. Yo por supuesto que la voy a aprobar consecuentemente con lo que ha sido mi trayectoria política. Y me imagino, pero eso no lo puedo decir yo, que nadie en esta bancada se va a restar de contribuir a que se respete el artículo 8 de la Constitución, que nos exige transparencia y probidad. Sin embargo, les puedo adelantar, particularmente a nuestros amigos Briones y Olivares, que cayeron chanchitos en la trampa, que la derechita cobarde va a llegar a un acuerdo entre oligarquías en el Senado y que este señor va a ser perdonado, por supuesto. Y además, respecto de su pregunta, señalo, si son tan choros, ¿por qué no hacen una acusación constitucional contra Boric? Bueno, ahí estaba entonces la parlamentaria, y a propósito de que menciona al expresidente, también rompió su silencio.
Gabriel Boric, había dicho en enero, en una entrevista que concedió a El País, dijo que él no iba a comentar, como en su calidad de expresidente, no podía estar comentando la contingencia. Pero rompió eso que se había autoimpuesto y comentó la contingencia. Y habló no de la acusación, porque esta idea, ¿no? Aquí Pamela Gilas habla de acusar al expresidente. No habló de acusación, habló del CAE, de este cobro o embargo a los deudores del CAE, y habló también del rechazo al secreto bancario, el expresidente. En un ratito más lo vamos a ver en detalle el mensaje en nuestro bloque digital, pero fue discusión en nuestra mesa ahí con los columnistas. Estaban Rodrigo Álvarez y Alan Álvarez esta jornada. Escuchemos lo que decía. Voy a decirlo, desfachatez de una generación que no reconoce errores, desparpajo, ignorancia de la vuelta a las redes sociales del presidente Boric con el tema del CAE. Voy a leer lo que dice: pese a que teníamos consenso técnico durante nuestro gobierno, eso es falso, no había consenso técnico de cómo a enfrentar el problema del CAE. Se negaron a legislar, la derecha se negó a legislar para tener un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y aliviar significativamente la deuda del CAE. Aliviar significativamente la deuda del CAE. Usted, presidente, lo que prometió fue condonar la deuda del CAE. Eso llevó a que más de un 25% de personas dejaran de pagar el CAE. Que tengamos hoy día una situación de varios miles de millones de pesos que está asumiendo como deuda el Estado de Chile. Porque los bancos sencillamente accionan la garantía, que es el aval del Estado de Chile. Por lo tanto, en esta situación fiscal, además, que estamos discutiendo hace meses, donde hubiéramos tenido una situación aún más deteriorada si es que los proyectos que él planteaba en esta materia hubieran tenido éxito, usar este tipo de redes y mensajes para, yo creo, tratar de justificar, para decir que no los he abandonado, que estoy con ellos, perdón, un poco de seriedad en el debate. Tuviste 1.461 días si querías condonar la deuda para haber logrado, no lo hiciste. Prometiste un hecho ajeno, hiciste la promesa de un hecho ajeno, como se llama en derecho, que era que el Congreso iba a hacer algo que tú prometiste, no lo hiciste, no lo lograste, pero al mismo tiempo, ningún tipo de autocrítica, decir que sabe que en realidad me equivoqué, porque al anunciar esto provoqué una deuda mucho mayor que pagan todos los chilenos. Sí, para que lo tengamos claro, al accionar el aval es el Estado el que tiene que responder por deudas de personas. Creo que efectivamente aquí hubo tres cuestiones que fueron importantes durante la discusión del CAE. La primera, las expectativas que formularon en un montón de personas, no solo el presidente Boric, sino que la campaña de Beatriz Sánchez, con respecto a que se venía una condonación universal, porque por origen, y esto muy vinculado a la acusación, era al instrumento, al presidente Lago y al ministro Villar de Educación, era todo el paquete de cómo el Estado, a través de un gobierno, había elegido el camino del neoliberalismo y le había decidido entregar un negociado a la banca con la educación. Ese era el argumento que ellos esbozaban y por lo tanto el crédito por origen era ilegítimo y no había que pagarlo. Entonces, efectivamente, esa expectativa generó un aumento de la morosidad, se disparó. Yo recuerdo muchas veces que al ministro Cataldo le decían, pero ministro, en la medida en que hay incertidumbre y ustedes sigan insistiendo en que esto se va a condonar, la morosidad se dispara. El ministro Cataldo, no hay evidencia de cuando la curva se había... De hecho, durante el gobierno del presidente Boric, es la primera vez en que habían más morosos que personas al día en la deuda del CAE. Ya, eso por un lado. Segundo, el orden de magnitud de los cálculos. Yo recuerdo a la entonces DIPRES, cuando no era DIPRES, en una discusión con Pepo de Gregorio respecto a cuánto costaba condonar el CAE. Y las cifras que manejaba el comando de Gabriel Boric eran totalmente lejanas a lo que costaba en la realidad. En la realidad, exactamente. Y lo tercero, aquí nunca hubo consenso ni político ni técnico con respecto a esta medida. Ahí estaba entonces el debate que generó la declaración del ex presidente y de esto también le respondió el ministro del Interior esta mañana desde el Palacio de la Moneda. Se le preguntó por esto, dijo lo que está haciendo la Tesorería General de la República es ejercer las acciones que la ley permite, que fue aprobada además a través de una legislación que fue aprobada en el Congreso, y sobre la crítica en específico del expresidente, dice son cosas totalmente distintas cuando menciona que se está cobrando por una parte a los deudores del CAE y del otro lado se rechaza el secreto bancario.
Dice el ministro Alvarado, son dos cosas muy distintas. Yo le pediría al expresidente Boric que se refiera como corresponde a cada tema y no mezcle las situaciones. Primero, él hizo un llamado permanente durante su gobierno a que iba a condonar el CAE. Si no lo cumplió, no es problema de este gobierno que las personas hayan dejado de pagar. Eso trae una declaración, hay un poco una explicación más extensa, pero inicialmente es textual, es lo que dijo el ministro del Interior. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores a las 11:28. Que el banco no detenga tu empresa. Con Coihue puedes cobrar, pagar a otros países en minutos 24/7 y de forma segura. Entra a coihue.com, KOYWE.com. Coihue. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa y ya volvemos con más. Mundial, Javier, vamos a tener sección especial. Yo dije esta semana, llega el jueves, se van a acabar las noticias y hoy día inmediatamente en la mitad del programa tenemos bloque mundialero. ¿Qué tenemos, Javier? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿y tú? ¿Preparado? Preparadísimo, Ay. porque
Ya queda solamente un día y 3 horas y media, más o menos, para que empiece a rodar el balón en el primero de estos 104 partidos de la Copa del Mundo más grande de la historia. Y será con el partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, conocido como Estadio Azteca, que tiene capacidad para 83.000 personas, válido por el grupo A del torneo. La FIFA, de hecho, tiene un contador en su página para ver cuánto queda con el tiempo que resta para el inicio de ese encuentro. ¿Cuánto falta? Exactamente. Un día, 3 horas, 25 minutos y 52 segundos. Así de ansiosos están todos de ver este primer encuentro del Mundial. Javier, pero este es un Mundial distinto, ¿no? Porque son 3 los países que organizan, por eso tenemos la trionda, la pelota. Y hay más de una inauguración, o sea, cada país quiere inaugurar en su propia sede. Este es conocido en parte como el Mundial de los Hitos, porque hay varios varios récords que se van a romper. Por ejemplo, como tú mencionas, lo de las 3 inauguraciones que se van a desarrollar entre mañana y el viernes. Está la de México primero, que es mañana. Hay una en Canadá el viernes a las 13:30 horas y en Estados Unidos el mismo día a las 19:30 horas en Los Ángeles. ¿Y esos son como primeros partidos o es solamente como inauguración, el evento, los cantantes y esas cosas? Hay ceremonia 90 minutos antes de los encuentros y luego, claro, el primer partido de cada una de las selecciones, porque recordemos que México, Canadá y Estados Unidos son los anfitriones de este mundial, pero centrémonos en la primera de ellas, la que va a abrir los fuegos, porque mañana a partir de las 13:30 horas el Estadio Azteca de Ciudad de México se va a convertir en el primer recinto deportivo que albergue 3 inauguraciones de mundiales de fútbol. Ya lo hizo en 1970, 1986 y ojo que en México sí dicen que este es el cuarto porque cuenta en el Mundial Femenino de 1971 que para la FIFA no cuenta como un registro oficial. El gusto de dejar a las mujeres afuera, oye Javier, Estadio Azteca, México, estamos viendo las imágenes también ahí de esos estadios, se habla de harta capacidad, pero también la fiesta se vive fuera de ese estadio y eso es también interesante, ¿no? El contexto, claro, unas protestas bien masivas. Todo lo que genera también, o sea, las protestas, que es la parte quizás más compleja, pero también está la gente que viaja, los que a lo mejor no van al estadio, pero van a ir a los bares y van a querer ver el Mundial. Entonces hay harto ocurriendo. Cuando hablamos de 13:30 hablamos de hora chilena, ¿cierto? Hora chilena, sí. Perfecto. Y de todos modos se espera que no sea muy extensa la ceremonia en la parte al menos musical y artística, dado que la planificación de la FIFA considera que a las 14:05 horas de Chile, a las 2:05 de la tarde, se debiera terminar todo el espectáculo para que 5 minutos después salgan los jugadores al calentamiento previo y no se atrase el inicio del partido, que está fijado para las 3 de la tarde, hora chilena. Y tenemos artistas también, ¿no? Está variado porque México tiene tiene sus artistas, Canadá tiene los suyos, Estados Unidos también, o sea, hay competencia también de quién probablemente tiene la mejor apertura, quién tiene la mejor ceremonia, parrilla. Claro, la mejor parrilla también. Claro, porque el encuentro es producido por Balik Wonder Studio y ya se ha confirmado que Shakira, Burna Boy, J Balvin, Maná son algunos de los artistas que van a estar. También Danny Ocean, Alejandro Fernández, Belinda y Los Ángeles Azules, porque es una mezcla de artistas, claro, reconocidos a nivel internacional y también artistas destacados de México. De hecho, se dice que la idea es mezclar un poco el folclore, la tradición de México con la unidad que genera el fútbol a nivel internacional. Claro, es como la fiesta más latina de todo, porque claro, hay artistas no solo mexicanos, pero con una predominancia mexicana. Belinda, mira, va a estar en una inauguración. Es bien variado, sí. Variada la parrilla. Y también, como nadie quiere perderse este evento, se sabe ya por dónde se podrá seguir. Por ejemplo, a través de las plataformas de DirecTV Go, Disney Plus, Paramount Plus se podrá ver, y en televisión abierta en Chilevisión. Perfecto, ahí van a estar entonces transmitiendo el Mundial. Hoy día me enteré yo que las plataformas tenían, o sea, que hay que aumentar la suscripción para ver el Mundial. Sí, hay una especie de plan fútbol o planes especiales que están como si no fueran modificados. Caras ya las suscripciones a las plataformas. Mira, otro negocio más que va a llegar, que va a impulsar este Mundial. Y asimismo también hay nuevas cifras económicas que se han conocido en el último tiempo, porque se espera que el Mundial genere ingresos por $9.000 millones para la FIFA, una cifra récord en este tipo de eventos, según un estudio de S&P Global Market Intelligence,
Y la principal parte de este pastel, digamos, de ingresos provendría de los derechos de retransmisión, que equivalen a 3.900 millones de dólares, según este mismo estudio. La principal fuente de financiamiento que tiene este organismo rector del fútbol internacional. O sea, tiene que ver con el resto que quiere replicar lo que se vivió en el Mundial. Como las repeticiones, me imagino los noticieros cuando necesitan hacer el recuento de los goles. Por todo eso hay que pagar, ¿no? Para poder acceder y mostrárselo a la gente. Y la FIFA, al mismo tiempo, también tiene sus propias estimaciones, ya que calcula que el torneo va a alcanzar cerca de 6.000 millones de interacciones en televisión, plataformas de streaming y canales, y al menos 5 millones de personas debieran llegar a los estadios de las 16 ciudades que van a albergar este evento. Wow, está interesante también lo que pasa con las redes, con las marcas. Lo vimos con Team Pain, que en sus publicaciones ahora lo que más habían eran comentarios también de marcas, grandes marcas. Porque desde el último mundial al de ahora, claro que las redes sociales avanzan rápido y vemos también como el negocio que eso genera. Las marcas le ponían, como que seguían el juego. Y eso, pues, o sea, yo decía, si le va mal como futbolista, podría ser un influencer inmediatamente. Superó a la población de Nueva Zelanda, incluso por la cantidad de seguidores. Claro, probablemente le ofrecerían mucho dinero por hacer campaña en las distintas marcas. Entonces, está interesante también lo que va a mover las redes y cómo se va a notar ese impacto, ese cambio de ese avance. Y otra cosa más, que tiene que ver también con la inauguración. ¿Tú me creerías que va a haber presencia chilena en el partido inaugural? Pese a que Chile no va a jugar esta Copa del Mundo. ¿Quién va a ir? ¿Quién va a estar? Ya que el árbitro chileno Juan Lara será uno de los asistentes del equipo que va a estar en el VAR, liderado por el paraguayo Eduardo Cardoso durante el partido de México con Sudáfrica. Un equipo arbitral que va a estar liderado por Wilton Sampaio, brasileño, junto con los asistentes Bruno Pires y Bruno Bosquilla. Hay un chileno, siempre hay un chileno y se comprueba entonces en la inauguración que vamos a vivir mañana. Excelente, una buena noticia, vamos a estar haciendo patria de alguna forma. Chile que ganó su partido con el Congo ayer y mostró una mejor cara. Además, jugaron con la camiseta que la otra vez dijimos que no era tan linda. Está bonita la camiseta, me retracto, pido disculpas. Está bonita la camiseta de Chile. Esa es la segunda camiseta. Sí, la alternativa. Está muy bonita, yo ahora la quiero comprar. Oye, ¿tenemos más o no? Sí, unos datos breves, para decir de cómo viene México y Sudáfrica, porque México, esta es su 18ª participación en eventos de este tipo, en mundiales. El Tri viene de ganar sus últimos 3 amistosos. Le ganó 2-0 a Ghana, 1-0 a Australia y 5-1 a Serbia, que comentábamos el viernes. En 1986 y 1970, sus 2 ediciones como anfitriones fueron cuartos finalistas. Ya, o sea, hay una expectativa con México y, claro, los amistosos les fue mejor que a los otros equipos que tienen alta, o sea, que están siendo bien observados. Al mismo tiempo, sí, vienen con una especie de deuda porque en Qatar 2022 se despidieron en la fase de grupos y en 2018 en Rusia quedaron afuera con Brasil en octavos de final. Bueno, por otra parte, Sudáfrica llega a su primer mundial desde 2010, como recordarán que fue sede de ese evento deportivo. Es su 4ª participación. Y en las 3 apariciones anteriores, en 1998, 2002 y 2010, fueron eliminados en fase de grupos. Ahí está, más difícil el escenario. Pero vamos a ver cómo le va a nuestros hermanos mexicanos y también quienes apoyan los chilenos. Eso es lo importante también, hay que definir con quién va a estar el corazón de los chilenos en este mundial. ¿Se van a regir por el álbum? ¿Por la primera página que completaron? ¿Cómo lo van a elegir? Y el último dato también que es interesante es que el 2010 fue este mismo el partido que abrió los juegos en ese evento entre México y Sudáfrica. En ese caso empataron 1-1. Se disputó en Sudáfrica, como todo el evento deportivo al final. Vaya. Vamos a ver entonces qué ocurre y vamos a estar al pendiente entonces a la 1. Se para todo. Aquí probablemente van a subir los televisores, van a acomodarse y van a meter bulla mientras se vive esta inauguración del Mundial. Muchas gracias, Javier, por todos esos datos, por la pelota mundialera también. Y vamos a tener sección, vamos a estar hablando del Mundial todo este mes. Vamos a incluirlo en nuestro programa para que lo revisen. Así que muchas gracias, Javier. Vamos a ir a la pausa, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Dónde estoy? No, tenemos más noticias. Voy a tener que guardar la pelota. Ya, chao, Javier. Te pasaste. Muchas gracias por ese bloque. Tenemos más noticias. Yo quería irme a la pausa.
No conozco a Luis Hermosilla. Dice, frente a la falta de rigor, acusando al medio, debemos valorar aún más los medios que ejercen su labor con seriedad y genuino compromiso. En primer lugar, hay que tener claro que la moneda oficial de estos caballeros no es el peso, ni el dólar, ni el euro, es la criptomoneda. Claro. Esa es su moneda oficial. Y para blanquear y sacar la plata, ¿qué hicieron? Se supone que utilizaron dos exchanges diferentes, que son estas empresas globales de intercambio de criptomonedas, una muy famosa que se llama Binance, y que tuvo en las cuerdas a su CEO en Estados Unidos Claro. hasta hace poco, y que el señor Trump lo indultó, ¿ya? Porque estaba operando y tuvo que pagar. Pero eso me sonaba claro. Sí, Sí, por y eso tuvo que pagar mucho. Pero no le, o sea, son peanuts para estas empresas y para el crimen organizado pagar algo. ¿Ya? Y la otra es una segunda que se llama BingX, que no han pedido ninguna de las dos autorización para operar en Chile. Por lo tanto, no están fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero. ¿Ya? La ruta pudo haber sido la siguiente: abrir una cuenta en estas corredoras exchange. O sea, yo, Tren de Aragua, tengo mis cuentas en distintos bancos chilenos, mis cuentas corrientes, Ya. donde voy depositando la plata que obtengo de extorsiones, secuestro, venta de droga, Fechorías varias. de todas las fechorías, prostitución. Y entonces, además, voy y abro una cuenta en una de estas corredoras exchange.
La que existe de pretender que el levantamiento del secreto bancario lo entregue un organismo administrativo del Estado, pero de nombramiento de su jefe con materia política. La verdad es que no hace ningún sentido y por eso nosotros creemos que para resguardar a los chilenos y que las investigaciones de crimen organizado se mantengan dentro de las investigaciones propiamente tal de crimen organizado y no se utilice el levantamiento del secreto bancario quizás en un futuro por una posible corrupción o para investigaciones selectivas, por ejemplo, para ver a opositores, es mejor que quede en manos de un juez y no de un organismo político. Y por eso es que nosotros rechazamos esta modificación que está planteando la izquierda y vamos a defender la idea de que sea siempre un organismo judicial el que finalmente permita el levantamiento del secreto bancario. Mira, la verdad es que el gobierno acá está en deuda. Está en deuda porque esta ley de inteligencia económica debe haber tenido discusión inmediata y eso implica que ya mañana debería constituirse la comisión mixta. Lo que nosotros necesitamos en Chile hoy día para combatir las organizaciones criminales de narcotraficantes es una vía rápida para levantar el secreto bancario. No basta lo que existe hoy día. La autorización del juez es un proceso muy lento que no está a la altura de la gran cantidad de operaciones que hacen estas bandas de traficantes al meter su plata a las cuentas corrientes, a cuentas bancarias, y por eso entonces que insistimos, nosotros vamos a pelear, vamos a exigir, vamos a insistir en la comisión mixta que haya una vía rápida de levantamiento del secreto bancario que vaya en paralelo a lo que es el camino judicial, sobre todo para estas organizaciones de traficantes que son reconocidas a nivel internacional y que están operando en varias fronteras y en varios países de manera simultánea. Vamos a ir a la pausa, pero antes saludamos a nuestros auspiciadores. Atención, pymes y emprendedores. Muy pronto llega Voces del Comercio, el nuevo podcast de la Cámara Nacional de Comercio, un espacio para conversar sobre las tendencias y estrategias que hoy necesitan los negocios para crecer, adaptarse y vender mejor. Escúchalo por Tele 13 Radio con el auspicio de Transbank. Muchas gracias. Vamos a la pausa. Volvemos con el bloque digital en breve.
Repítela, por favor. ¿Vamos a comer sopaipillas? Esa es mi pregunta. Es todo lo que yo quiero saber cuando me anuncian lluvia. ¿Sí o no? No me interesa Uno dónde. puede estar a dieta, ¿Dónde pero en va a vez de llover? 5 se come 2. Sigue haciendo su dieta con el tema de las lluvias. Pero sí, hoy llegó la lluvia en la región metropolitana. Pero ¿Te menos fijas? de lo que esperaba, ¿no? Al menos cuando yo me vine a la radio, yo esperaba lluvia y no tuve. Pero sí tuve una alegría. ¿Cuál? Vi un poco de la cordillera que hace rato Estaba súper asqueroso. que no se veía. Estaba muy ¿Cierto? malo. Hemos tenido, bueno, partimos la semana con alerta Sí, po. ambiental. Hace rato ya que tenemos aquí alerta. Muy mala calidad Sí. del aire, no hay ventilación, no corre viento suficiente para sacar el smog de nuestra cuenca. Sí. Y hoy día no sé si arregló mucho porque fue poquito. Fue poquito, pero yo no sé si seguirán. Al menos ayer, cuando yo me metí a Meteo Chile, salía que era como durante todo el día. En una de esas podemos tener un intervalo y que siga en la tarde. Eso lo desconozco, Con pero la suerte que tengo va a llover justo cuando me tenga que ir cuando para mi tengas casa. Bueno, te vas en Uber, pues niña. Si tienes, mira, aquí en Meteo Chile sale que está cubierto y lluvia. 10-9. Pero al menos cuando yo crucé para acá, no estaba lloviendo. Debo decirlo. Estamos al lado del cerro, no sé, quizás provoca algo. Mira, en la tarde igual sale ahora. Mira, en la mañana cubierto y chubascos débiles y en la tarde cubierto y chubascos aislados variando a nublado. Entonces, algo debería caer. Ya como lo estábamos diciendo, el sistema frontal llegó acá a la región metropolitana, el fenómeno va a traer lluvias, vientos y bajas temperaturas. De hecho, se dice que mañana va a ser harto frío. Es que llueva una cosa, que llueva con frío. No, es un desagrado, al menos para una que está acostumbrada a este clima, es un desagrado. Y la máxima de hoy va a ser solo de 11 grados y los cielos van a estar cubiertos todo el día. Eso además genera una sensación térmica más baja, que esté nublado y que esté... Sí. Y vamos a ver qué pasa con el Código Azul, por ejemplo. El Código Azul. Pero mira, de hecho, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, el SENAPRED, declaró la alerta temprana preventiva para las comunas de San José de Maipo, Puente Alto Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina. Todas comunas altas. Todas comunas altas. De acuerdo al organismo, la alerta se da para reforzar la vigilancia mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulneraciones asociadas a la amenaza, coordinando y activando este sistema con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones que se puedan dar de emergencia a raíz de la lluvia. Quizás no es tanto la lluvia, sino que los deslizamientos, que eso siempre ha sido muy La peligroso. remoción de masas, Así el es. clásico concepto que aparece durante estas fechas. Bueno, hace unos meses atrás tuvimos una lluvia de unos minutos y dejó la embarrada en muchas comunas y ahí generó un problema grande en la comuna de Las Condes. Me acuerdo Sí. de haber visto a la alcaldesa con la mitad de las piernas en el barro. Sí. No, se dan este tipo de fenómenos, entonces igual es importante que se declaren este tipo de alertas para estar atentos y monitoreando en caso de, para poder actuar. Excelente. ¿Qué más tenemos en este bloque digital, Anita? ¿Qué más tenemos? Habló el expresidente Gabriel Boric. Sí, yo lo abordé, pero no quise mostrar el mensaje. Yo dije que hubo un par de reacciones, pero ¿qué más ha Sí, ocurrido? no, fue una reacción de anoche, tengo entendido, del presidente Gabriel Boric a raíz de los cobros del CAE. Pero mira, te saco un poco más de eso. ¿Viste que Pollo Castillo se vio afectado por esto, por el embargo? Sí, vi Otaquín también se vi vio una fotografía se vio así, aludido. que Sí. estaba así porque era como Los 20 millones de influencers, pesos. Sí, él eran 20 millones de pesos, que dijo que su cuenta quedó en cero. Pero también reconocía que él mantenía esta deuda, que estaba consciente que tenía que pagarlo y bueno, no lo había hecho y ahora ya la pagó. Dijo que ya la había pagado completamente con Bueno, es que claro, este embargo. Cuando uno piensa en 20 millones, claro, es como más o menos la deuda que genera Claro. el CAE. Y Otaquín explicó otra cosa, que estos son influencers. Sí, estamos hablando de influencia. Sí. Otaquín Aprovechando que estamos en el bloque digital. Claro, y Otaquín explicó que su deuda es de 2 millones y algo, que él también estaba consciente que había quedado cesante un tiempo y que por eso lo había dejado de pagar, pero él daba a entender que él no sufrió el embargo, sino que se puso en contacto con Tesorería y el 15 de julio, si no me equivoco, ya va a saldar esta situación, que le ofrecieron cuotas también, como una medida un poco más... Que es el plan que es el que se ofrece. Claro. Que un poco lo que ha dicho el gobierno es que la gente termina embargada porque cuando la Contraloría ha emitido los avisos no han acatado y tampoco se han acercado para Claro, llegar para a regularizar este convenio. la situación. A ver, ¿qué dijo el expresidente Gabriel Boric? Acusó una contradicción entre la dureza aplicada a quienes mantienen deudas por estudios superiores y la negativa de sectores políticos a levantar el secreto bancario sin autorización judicial previa en determinados casos vinculados a operaciones sospechosas. El presidente, ¿qué dijo?
Pese a que teníamos consenso técnico durante nuestro gobierno, la derecha se negó a legislar para tener un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y aliviar significativamente la deuda del CAE a miles de personas que han pagado por años montos mucho mayores que el valor de sus carreras. Hoy a esos deudores se les vacían sus cuentas corrientes intempestivamente, generando graves situaciones de crisis en las economías familiares. Bueno, ahí había un punto de discusión. Nosotros en los columnistas esta mañana lo abordaron. Rodrigo Álvarez y Alan Álvarez. ¿Ya? Y Rodrigo dijo que eso era mentira, que nunca hubo un consenso técnico. Y Alan Álvarez dijo, yo no lo voy a defender, porque no es cierto. O sea, es verdad que no había consenso. Dijo, nosotros, en ese momento Alan estaba a cargo de la Juventud Socialista y decía, no había consenso tampoco en la condonación. Claro. Entonces, ahí también hay un punto que ha generado discusión, en que no había ese consenso el que menciona el presidente. Dijiste la condonación. El influencer del cual estábamos hablando, Otaquín, dijo también que cuando ganó el presidente Gabriel Boric, como se había prometido el tema de la condonación, él también por eso fue como, ¿para qué lo voy a pagar? Bueno, y si ahora se ve, o sea, estamos hablando de dos personas que son conocidas, pero así como ellos deben haber muchos que se ven afectados por este caso o que también pensaron genuinamente, como lo van a condonar, ¿para qué sigo pagando? Y ahora están en estas condiciones. De hecho, es lo que dijo hoy día el ministro del Interior. Eso mismo te iba a decir, porque habló el ministro Alvarado y dijo, aquí gran parte del no pago obedece al compromiso del presidente Boric a que iba a condonar el CAE. Mira, lo mismo que estábamos hablando, situación que nunca se materializó y la gente ante el anuncio de dejar de pagar no cumplió con su compromiso. E insistió, le pediría al presidente Boric que se refiera como corresponde a cada tema. Hizo un llamado que iba a condonar el CAE, si no lo cumplió no es culpa de este gobierno. Tenemos el legítimo derecho de cobrar. Claro, sí, igual la discusión más técnica, porque esto ya es súper político, pero en lo técnico, en lo que están como debatiendo los abogados, los expertos, es que si esta es la herramienta que corresponde. Si la tesorería tiene la facultad o está bien en estar generando los embargos en las cuentas corrientes. Ese es un poco el debate, si está bien, porque algunos dicen es que es juez y parte, no debería la Contraloría, o sea, la tesorería poder hacer esto. Y otros dicen, claro, como ellos son, la tesorería, el Estado se convierte en acreedor del crédito, pasa a ser algo más, deja de ser civil. Y otros dicen, no, es siempre civil. Claro. El compromiso que la gente suscribe. Entonces, quizás no ha habido mucho debate en que cuando uno asume una deuda hay que pagarla. El punto ha sido la forma, y ahí también está entonces el debate ya. Claro, la forma en la cual se ha ejecutado el tema del pago, y también muchas personas han dicho, me hacen firmar este documento cuando tenía 17, 18 años, era mi única ocasión para poder acceder a la educación universitaria, lo hice. Y puede que hayan personas que estén pagando hasta el día de hoy sagradamente sus cuentas y les queda mucho todavía. O sea, también está esa otra arista. Yo transparenté el otro día con Iván, que yo dije, yo tuve que ir a firmar de nuevo porque no sabía ni firmar. Se me pidieron que fuera de nuevo a poner mi firma porque no me había quedado igual. ¿Cuántos años tenía? Yo tenía 18. Entonces, claro, y uno ponerse a leer ese contrato gigante... No, la verdad es que no era tal. Y claro, en mi caso yo nunca llegaba a la tesorería porque estoy al día con el banco, pero claro, hay quienes se desentendieron de ese problema y ahora se vieron con la amenaza de que sea el sueldo completo, y eso es lo que dicen es dramático. Claro, no, y también está el debate en el cual ha entrado el ministro Quirós por las personas que tienen sueldo superior a los 3,5 millones de pesos. O sea, como que para ellos no va a haber ni media facilidad en este caso. Quizás para sueldos más bajos que eso las pueden tener, pero ahí está súper difícil. Hay quienes dicen que igual la cuota es elevada. Si te dicen como la cuota inicial debe ser 1 millón de pesos, hay mucha gente que dice, en esta economía no hay de dónde sacar 1 millón de pesos. Es que eso ya como que se había regulado, no lo tengo en este momento como 100% en mi cabeza, pero sí era para sueldos que no eran tan altos, estaban hablando de un OTM. Entonces eso ya bajaba mucho más. Si era menos de 1 millón de pesos, si no me equivoco, partía desde los 76 años. Claro. Entonces, la cuota inicial. Claro, entonces se ha intentado como de alguna u otra forma ordenar esta situación. situación. Es que no sabemos si efectivamente eso ha sido así tal cual para todos. Y ese es porque también se ha dicho que se les cobraba solo los que ganaban más de 3 millones y medio. Y hoy día la tercera traía el artículo del caso cero,
Y él tenía 2.240.000 pesos en su cuenta. Ya, No, pues sí. no había tres. Entonces, ahí también hay que despejar esas dudas, si la No, tesorería totalmente. lo ha hecho de manera prolija o no. Totalmente no. Y también hay otro debate, Cotac, en el hecho de que tú debes, voy a inventar, 20 millones de pesos. Te compraste tu casa y tu casa cuesta 100 millones. ¿Qué es lo que te van a embargar de tu casa? Claro, porque después viene el embargo de bienes. Claro. Estamos en el de lo líquido. Claro, lo líquido, pero si es que eso llega a escalar, ¿cómo se ordena? Claro. Entonces, dudas ahí. Claro, ¿y qué pasa? Al que le embargaron este mes, ¿el próximo también? Claro. Porque También ¿qué pasa es si cierto. no quedó pagada la deuda? Porque estamos hablando de, en promedio deben ser como 15, 17 millones de pesos por lo bajo. No, claro, no debe ser poco. Entonces- No debe ser poco. Vamos a ver qué sigue ocurriendo, pero el presidente rompió el silencio, un silencio que prometió en enero de este año que iba a mantener. Anita Mena, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy nos Nada, ¿de pasamos qué? un poco, pero estamos... Bueno. Cosas que pasan. No. Entonces, con 14 minutos, tienen ahí nuestras redes donde nos pueden encontrar, tele13radio.cl, en nuestro sitio web. Las conversaciones que ocurren durante la mañana en Mesa Central quedan también en nuestro sitio, en nuestras redes y en Spotify. Queda completo para que se acompañen también con el Rat Pack y con los columnistas. Que tengan un excelente ombligo de semana y un buen inicio del Mundial mañana. Y coman su Coman sopa y pilla. Que tengan buen día.